distintas instancias de cómo se fueron elaborando las ciencias y cómo aparece primero lo ligado a la conformación de los estados y las ciencias correspondientes, lo económico y en tercera instancia la sociología. Les digo rápidamente, esto lo vamos a ver con mayor profundidad tal vez el viernes. Bueno, en la unidad 3 ya venimos con los problemas más contemporáneos, hay textos que son muy importantes, por ejemplo Mills, Imaginación Sociológica, ese concepto que marca una ruptura de pensar que la biografía de los sujetos están atadas a cuestiones sociales, como por ejemplo pensar en una persona desempleada es una cuestión individual. Ahora, si hay muchos desempleados es una cuestión social y cómo se introducen las distintas políticas públicas para quebrar y poder beneficiar y cambiar la dinámica de esta cuestión estructural. Después tenemos, por ejemplo, un texto que es fundamental, que es el texto de Bauman, que va a marcar esto de las distintas sociedades con la metáfora de lo sólido y de lo líquido, que ese texto me parece que quedaron algunas cosas que me preguntaron por privado, el viernes lo vamos a ver más en detalle. Y después la unidad 4, que es la que les vamos a pedir con más fuerza para iniciar el trabajo que viene en esta segunda instancia, que tiene que ver con las problemáticas tanto de la pobreza, la discriminación, la exclusión, inclusive vinculada también, nosotros les vamos a presentar una serie de videos, como para estructurar en lo virtual más las problemáticas y conformar distintos grupos. Pero para que lo entiendan, la exclusión no es solamente dentro de la pobreza y demás, también tiene que ver con cuestiones más allegadas a nosotros, con respecto a lo vincular, con respecto a determinados estereotipos de cómo ser y el bullying correspondiente que se hace en muchas escuelas, por ejemplo, el tema de la violencia y demás. Entonces, vamos a intentar que puedan verlos a todos y puedan elegir la problemática que les resulte más compatible con cada grupo. Y ahí poder desarrollar una instancia de ejercitación metodológica, que es muy importante y les va a servir a lo largo de la carrera. Pero bueno, no quiero hablar más porque vamos a tener poco tiempo para desarrollar, pero el viernes lo vamos a hablar con más detalle. ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Están despiertos? No, profe, súper claro. Sí, es verdad, profe. Bárbaro. Si no me entienden, me frenan, me preguntan. Fundamentalmente yo quiero que ustedes opinen y que no tengan miedo de decir algo que creen que esté, no sé, en contra de lo que digo yo. Que ustedes tengan la posibilidad de opinar y en esa opinión puedan dar una argumentación, fundamental, pero es necesario que podamos escucharnos más allá de tener ideas diferentes, y de eso es lo que enriquece una conversación, ¿no? Y un grupo, que tengamos ideas distintas, que nos podamos escuchar y que nadie quiera por la fuerza, como violencia simbólica, introducir conocimientos en el otro que el otro no quiere o no está de acuerdo, ¿no? Entonces nosotros todo lo vemos desde una perspectiva de los autores. Después cada uno de ustedes tomará lo que les parece más acorde con su pensamiento. Pero acá lo que hacemos es ver una instancia de distintos autores que fueron estudiando, que argumentan, y después, bueno, la opinión mía, eso no importa. ¿Sí? Bueno, vamos con el grupo 8 a terminar el capítulo. Vale, perfecto. Ahí lo compartimos. Yo tengo que la vez pasada Gonzalo Bifalco no podía estar. ¿Puede Sí, ser? hoy tampoco. Hoy tampoco va a aportar.
Y Valentín tampoco. Valentín López Vares. Sí. Y Sebastián González Cernadas, ¿está? Sí, dio Sí, la sí, vez pasada. sí, estoy. Ah, perfecto. Bueno, voy a arrancar yo hablando del coeficiente de Gini, que el autor se hace la pregunta dice el coeficiente de Gini disminuye y se hace la pregunta si la igualdad crece, ¿no? Este coeficiente es el indicador más utilizado para graficar el curso de un país en el tiempo y para establecer rankings de equidad entre naciones. Este mide con valores de 0 hasta 1 la dispersión empírica de los ingresos entre hogares o personas en relación a una línea de igualdad perfecta, digamos, ¿no? Puede definirse como la diferencia absoluta promedio de niveles de ingreso entre dos individuos tomando al azar en la población y relacionándolos con el promedio del conjunto de estas. Las relaciones de este indicador, bienestar, crecimiento y pobreza, no son unívocas. Por ejemplo, una nación puede ser homogéneamente pobre y por ende tener un coeficiente de Gini bajo, ¿no? Después arranca hablando del coeficiente en Argentina y muestra una profundización de la desigualdad alta comparándola con otros países latinoamericanos y en un lapso de tiempo de 3 décadas pasó de un coeficiente de Gini más cercano a los países europeos del primer mundo, digamos, a otro que le aproxima a las sociedades más desiguales del mundo, ¿no? Y esto puede verse claramente en las últimas 3 décadas anteriores, que yo no sé de cuándo es este libro, pero supongo que será de la década del 80, 90 y 2010, digamos, o sea, 2000. Eh, y bueno, ¿no? Que demuestra muchos signos de desigualdad juntos, ¿no? La hiperinflación, la crisis macroeconómica, el aumento del desempleo, bueno, y un montón de cosas que pasaron en este país. Eh, el problema que tiene este coeficiente es que su construcción sufre una pérdida de ingresos, digamos, que refleja situaciones un tanto alejadas de la realidad por las siguientes razones. La primera es la clase alta no declara todo su patrimonio. Eh, la segunda es que se excluyen núcleos, como por ejemplo las zonas rurales o los pueblos pequeños. La tercera es que se dificulta el acceso a las villas. Y la cuarta y última es que las dificultades en la captación de ingresos de los trabajadores informales, bueno, se hace complicado captar el ingreso, ¿no? Bueno, voy a seguir yo con las políticas laborales y coberturas sociales. Bueno, una de las primeras preguntas eh, que se hace el autor es qué políticas explican ahí la disminución de la desigualdad hasta los últimos años de la primera década del siglo XXI en Argentina. Él va a decir que hay 4 pilares bueno, son los ahí marcados, políticas laborales y de recomposición laboral. Esto alude a la revitalización del valor institucional, del salario mínimo para mejorar su distribución. Después de 11 años de inactividad fue convocado el Congreso Nacional del Salario Mínimo en 2004, eso no es un dato menor. Respecto de los 90, el salario mínimo creció más del 800% en 2010 y se multiplicaron las negociaciones colectivas por rama de actividad o por sector, o sea, los trabajadores tuvieron mucha más capacidad de negociar particularmente. Bueno, después también cita la creación de trabajo por la reactividad económica, que bueno, se dice que se creó casi 5 millones de puestos de trabajo en áreas urbanas entre 2003 y 2009. Se estima que por año se sumaron casi 600.000 empleos, más del triple que en periodos de convertibilidad, gobierno de Alfonsín, y más del cuádruple que en dictadura. Y bueno, hubo un gran impacto en la reducción del desempleo, o sea, se favoreció el nivel de negociación, como se decía antes, todo. También hubo, el tercero es una gran disminución del empleo no registrado o informal para el 2010 respecto a periodos anteriores.
hubo un gran aumento de asalariados formales, creación de leyes para reparar injusticias sociales, históricas respecto del empleo doméstico y peones rurales, se les otorgó protección y beneficios equiparables a otros sectores, y bueno, el cuarto y último pilar es el aumento de cobertura provisional y medidas de transferencia de ingresos. Esto alude que, bueno, desde el 2002 a 2009 se otorgaron 7 millones de nuevas protecciones sociales, extensión de jubilaciones, pensiones no contributivas, o sea, jubilados que no tenían todos sus años contribución, asistencias especiales y la creación de la asignación universal por hijo. Los adultos mayores, volviendo a eso que se decía de pensiones no contributivas, sin todos los aportes que pudieron acceder a una jubilación mínima, se estima que fueron alrededor de 2,5 millones de beneficiados. Por último, se hace esta pregunta que está ahí marcada, que dice qué sucedió con los salarios y la distribución del ingreso, que un poco va a ser bisagra a lo que viene después, y bueno, se señala que en el periodo del 2002 al 2009 hubo un crecimiento del 56% de la remuneración media real de los asalariados registrados, con una fuerte apropiación del producto por parte de los trabajadores, 34% en 2002 y 48% en 2008. Y bueno, se dice que también se marca que también el coeficiente de Gini vuelve a valores previos a la década del 90, ¿no? Entonces, bueno, a ver, y la siguiente filmina, que va a ser de bisagra en esta pregunta que él se hacía anteriormente, ¿no? O sea, ¿cómo se responde a esto? Porque en verdad todo pareciera así utópico, ¿no? Y bello, pero la realidad es que dejarse llevar también por indicadores como el coeficiente de Gini sería algo medio iluso, porque, como dijo Manuel, el coeficiente de Gini es concentrarse en la distribución secundaria, o sea, una vez que ya se repartieron las ganancias, los excedentes, etcétera, entre asalariados y capitalistas, y bueno, como consecuente yo puedo ver una mejora en los salarios reales, pero puede ser por un incremento en la producción, como se dio en Argentina, después de una profunda crisis como fue la bisagra del siglo XX-XXI, es lógico que haya un famoso rebote, como siempre se ha dicho en la economía, por ende un nivel de producción más alto. Además que, bueno, como decía Manu, el coeficiente de Gini tiene estos aspectos, por ejemplo, utiliza la división en déciles, o sea, tramos del 10% de la población, y por lo tanto aporta a la invisibilidad de las élites y su subdeclaración de ingresos, como dice el texto. O sea, como conclusión, no es necesario invalidar al indicador, sino ser conscientes de que se requiere una complementación de otros indicadores. Por otra parte, autores han revitalizado el estudio del indicador a lo largo del tiempo en nuestro país y de hecho mostraron cómo post-crisis del 2001 tanto el porcentaje de participación de los asalariados y su poder adquisitivo nunca llegaron a posicionarse en niveles previos a los de la dictadura militar, que fue cuando más fuerte impactó en este indicador, el periodo que más fuerte impactó en este indicador. ¿Esto a qué se debe? Bueno, la distribución funcional, que es el término que se utiliza cuando estamos hablando de la asignatura de renta a los participantes de los procesos productivos, depende de la productividad y de los salarios. La productividad, como ya dijimos, aumentó. En cambio, los salarios desde los años 70, ¿no?, previos a la dictadura, están en declive, y esto implica la transferencia de ingresos por parte de los asalariados al capital, lo cual produce mayor inequidad en la distribución. Eso es todo. Ahora voy yo para explicar la primera mirada crítica sobre la heterogeneidad estructural. Bueno, hubo diversas críticas que se centraron en el incremento de un polo marginal y en el Perdón, Sebastián, ¿vos no tenés camarita? No me anda la cámara de la compu. No me la lee el Zoom. Sí, no te preocupes. ¿Digo? Bueno, como decía, se centraron las críticas en un polo marginal y en el ensanchamiento de las diferencias entre ingresos de trabajadores protegidos y aquellos que tienen trabajo más precario, teniendo en cuenta una mejora que hubo en el salario real entre el 2003 y el 2007. Dio como ejemplos el texto de dos trabajos en el cual dieron resultados diferentes, basándose en lo mismo. Uno era el trabajo de Agustín Salvia y el otro
un trabajo que citó el texto de Pablo Dalé, creo que se pronuncia el apellido, o Dalle, en el cual obtienen diferentes resultados. Bueno, para empezar, Agustín Salvi y su equipo plantea cómo se conformará el grupo de quienes quedan afuera de la mejora distributiva, y también su mayor aporte es la hipótesis de la heterogeneidad estructural, que fue planteada en muchos trabajos, y a su vez sostiene que el tipo de crecimiento no ha podido absorber una creciente masa marginal de trabajadores, y para ello se habría profundizado también las diferencias de ingreso que hay entre los trabajadores protegidos y los trabajadores que están en una situación más precaria. Y se habría incrementado la dimensión del polo marginal. Esto es lo que ellos llegaron como conclusión, de que hubo una mayor diferencia entre el ingreso de los trabajadores protegidos y los más precarios, y a su vez un incremento de este polo marginal. En cambio, los resultados del estudio que tuvo Pablo Dallier encontró en realidad una disminución de este grupo marginal, de este polo marginal, y un aumento, y una disminución en esa brecha. Por ende, un aumento para ambas partes, vendría a ser del trabajo más precario. Esta diferencia que existe entre estos estudios se debe en gran medida a la manera de cómo determinar el polo marginal. Este grupo en el cual causa la controversia de que si uno aumentó y el otro no. En el caso de Dallier, conforma el grupo del polo marginal de la manera que si el trabajador está calificado, por más que no esté protegido, ya directamente no pertenece a esta situación marginal. En el caso de la heterogeneidad estructural que plantea Agustín Salvia, incluyen a todos los trabajadores no registrados. A su vez, un grupo en el cual fue menos beneficiado dentro de esta mejora que hubo en el salario real entre 2003 y 2007, que fueron los jóvenes. Estos jóvenes tuvieron menos beneficios, ya sea por su clase social, si viven en villas, en asentamientos, o simplemente porque no estudian ni trabajan, o están en busca de un trabajo, pero no lo encuentran, o bien tienen ocupación que es muy, muy precaria e informal. Y bueno, todo esto causa y provoca a su vez problemas de inserción para estos jóvenes. También hubo diferentes estudios en los cuales dieron también diferentes resultados sobre estos jóvenes, y se debe también a las diferencias que hay en qué edad tomar en referencia a los jóvenes, porque hubo algunos estudios que dieron un resultado en el cual tomaban a jóvenes de entre 15 y 24 años, y otros estudios que tomaban entre 18 y 25, dando resultados diferentes, también teniendo en cuenta de que si están ocupados o no. Así es. Muy bien, Sebastián. ¿Esta a quién le toca? ¿Qué sucedió? ¿No está el que tiene que exponerla? No, me parece que no está. ¿O no se escucha? No está, me parece. Bueno, alguno del grupo que aunque sea la lea. Sí, la tenía que dar Daniela, pero bueno, no sé qué le pasó, que no vino. Bueno, la leo porque la verdad tampoco me la estudié. Bueno, dale.
y se centró en lo sucedido a partir de 2007 por el peso de la inflación y del impuesto a las ganancias debido a la insuficiencia, actualización del mínimo no imponible. ¿Cómo impacta la inflación y el impuesto en las ganancias en la desigualdad? Dice, la inflación incrementa la desigualdad en cuanto afecta en particular el bien de los sectores menos favorecidos que destinan todo o gran parte de su ingreso al pago de bienes y servicios. La inflación tiene consecuencia directa en el aumento de la población bajo la línea de pobreza. El impuesto a las ganancias, si bien implica una pérdida de poder adquisitivo para un número importante de trabajadores, no tendrá impacto en un aumento de la desigualdad en la medida en que no afecte a los peor pagados. Bueno, bien, ¿les quedó alguna diapositiva? Sí, todavía falta, pero bueno, como no estaba por ahí quería agregar algo. Sí, no, simplemente que este capítulo tiene cuestiones como desarrolladas a un nivel de mucho detalle. Y la intención es que vean a partir de ese primer capítulo cómo se van configurando las diferentes esferas para estudiar un tema determinado, donde se influye y se tiene en cuenta infinidad de variables y no solamente variables vinculadas a causas y efectos. Y después este segundo capítulo, en realidad, la cátedra lo que tiene intención es que se cuestionen un poco cómo están configurados y establecidos determinados coeficientes que miden determinadas cosas, pero dejan afuera y dejan como signo de pregunta otras cuestiones. Entonces, tiene como mucho detalle que tal vez no tienen que ir justamente, no es la intención que sepan tantas de estas cuestiones particularizadas, pero que sí entiendan esta dinámica de cuando se ensalzan determinadas cuestiones estadísticas, bueno, hay que ver cómo se llegan a los resultados estadísticos, cuáles son los coeficientes que se utilizan, los indicadores y demás, ¿no? Desagregarlos para ver cómo se llegan a determinadas conclusiones. Porque muchas veces lo cuantitativo está como muy legitimado dentro de las ciencias, pero cuando uno desagrega y va a los elementos que constituyen los resultados, se encuentra con algunas sorpresas. Entonces, es tratar de introducir esa dinámica y esa lógica, ¿no? De revisar cómo son conformados los resultados de todo lo que tenga que ver con lo cuántico. Sí. Si tienen que continuar con la otra. Bueno, sí, y ahora me toca a mí mi tema. Bueno, la pobreza se relaciona estrechamente con la desigualdad. Por un lado, la pobreza puede ser entendida, considerada como el subproducto de la desigualdad. Y por el otro lado, tenemos en la perspectiva de la desigualdad multifacética que los pobres son aquellos que por su bajo nivel de ingresos son los que se encuentran peor ubicados, digamos, en la distribución de bienes y servicios, en las distintas esferas de bienestar. Bueno, la pobreza se mide a partir de la canasta básica de bienes y servicios a la que un hogar o una persona pueda acceder para no ser considerada indigente si solo se tiene en cuenta la canasta alimentaria, o pobre si se tiene en cuenta la canasta alimentaria y otros bienes y servicios. Bueno, y por último, si nosotros cambiamos cualquier valor o la forma de medir dicha canasta, esto va a influir en la magnitud de la pobreza de un país. Y por último, ahora sí, hay distintos tipos de indicadores de la pobreza, entre ellos tenemos el oficial, el elaborado por el Observatorio de la Deuda Social Argentina, y el CEDRAS, que es el Centro de Estudios Distributivos Laborales y Sociales. Entre el oficial y los restantes se encuentran distancias, diferencias, que esto generan distorsiones a la hora de medir, digamos, la realidad de la pobreza en un país. Como que no son diferentes, mediendo con el oficial los demás son diferentes, digamos, los porcentajes, los valores que se obtienen, y esto como que te hace desconcertar porque no sabes entonces cuál es la pobreza en realidad de un país. Como que no se sabe elegir, obviamente se utiliza el oficial o otro, pero
Pero esto es difícil porque nada, son diferentes para comparar. Bien. Voy a hablar yo otra vez sobre la desigualdad de impuestos y la relación que hay entre estos dos. El texto plantea dos interrogantes, en cual la primera es el carácter regresivo o progresivo de la estructura impositiva actual, y el segundo es qué sucede con la distribución del ingreso una vez que se incluyen los impuestos cobrados a cada grupo. En el primer interrogante se plantea desde un punto de vista también del ingreso, ya que el carácter regresivo hace referencia a la disminución del valor o del peso de los impuestos a medida que aumentan los ingresos. Y el impuesto que tiene carácter progresivo es aquel impuesto en el cual aumenta a medida que aumenta el ingreso. En nuestro país tuvo una estructura progresiva en los dos mandatos de Perón y se derrumbó en 1975 por la inflación. El impuesto a las ganancias es en gran parte que es pagado por los asalariados, ya que el peso del impuesto sobre el patrimonio sigue siendo bajo. Las retenciones sobre las exportaciones aportan, bueno, es un impuesto progresivo, aportan progresividad, ya que graban ganancias muy elevadas. Y también ten en cuenta la regresividad que se debe al predominio de impuestos indirectos, como lo puede ser el IVA, ya que al imputarse a las empresas, estas descargan el valor sobre los costos y, bueno, terminan pagando los que consumen los productos. Por último, José Nun, un investigador que tiene una visión un poco más crítica del periodo actual, aportando distintos aspectos regresivos al sistema. Uno de ellos, bueno, voy a nombrar varios, el aporte de seguridad social, que es regresivo porque a medida que aumenta el ingreso, va disminuyendo el impuesto de este aporte de seguridad, subsidios en materia prima y transporte, también los regímenes de promoción industrial que perduran desde la época de la dictadura, y por último las grandes concesiones a las mineras que están exentas de impuestos. Incluyendo el primer interrogante, voy a pasar a explicar el segundo, que es qué sucede con esta distribución del ingreso una vez que se incluyen ya los impuestos cobrados al grupo. Bueno, al principio hay que aclarar que hay una reducción importante de la desigualdad, ya que disminuye el coeficiente de Gini, que es el coeficiente que explicó anteriormente mi compañero, en la desigualdad que hay entre los ingresos. Y bueno, si nos guiamos por estos trabajos, habría un intento de mayor progresividad en este sistema, por la distribución de gasto público y la distribución que hay también en el gasto total, en el gasto que hay también en la sociedad. Pero igual sigue habiendo una tributación que tiene elementos estructurales regresivos, como bien dice el texto. Después tenemos, bueno, la distribución de los ingresos de estos impuestos se puede dar por el sistema de coparticipación federal, que son los famosos puntos de coparticipación que tienen las provincias, y las transferencias a la nación por fuera de la coparticipación. El sistema de coparticipación, bueno, tienen las provincias diferentes capacidades para que es como un porcentaje que cobran de los impuestos de la nación, y hay mucha diferencia entre algunas provincias y otras, ya que no todas cobran el mismo porcentaje, y una recaudación diferencial de casi el 20% hay entre provincias como lo son Jujuy y Salta, y Santa Cruz, digo. Esto en el año 2008. A su vez, la transferencia a la nación por fuera de la coparticipación, bueno, son lo que es por fuera de estos porcentajes de impuestos. Son transferencias que directamente hace la nación o el Estado. Y la brecha más ancha que hay entre provincias en cuanto a lo que reciben, tiene una brecha de más o menos 15 veces, de 15 veces aproximadamente, 5 menos que los puntos de coparticipación. Y el gobierno central
tiene a su vez suficiente incentivo para privilegiar aquellas provincias en las cuales tiene menos población, ya que esto, para esta provincia se precisa menos dinero, pero va a tener un mayor impacto local y obteniendo así un beneficio político mayor. Eso sería todo. Bueno, en cuanto a la desigualdad de género, a pesar de que se escucha ahí, sí. Se escucha bajito, pero se escucha. A pesar de que se realizaron avances, quedan muchas desigualdades, más que nada en lo que es trabajo. El índice de desarrollo relativo al género, el PNUD, que si no me equivoco es Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, toma 3 dimensiones básicas, que son ingreso, salud y educación, y penaliza la desigualdad entre los hombres y mujeres. Acá en Argentina hay salud y educación. En salud y educación hay paridad o más ventajas para las mujeres, pero en el indicador de vida decente, que combina trabajo e ingresos, muestra una mayor desigualdad y siempre en contra de las mujeres. El trabajo de este programa muestra que la tasa de participación de las mujeres en el mercado creció más que la de los hombres. ¿Ahí se me escucha? Pensé que se me había cortado internet. Se escucha bastante bajito. Sí, porque como te dejé escuchar a vos, profe, el ruidito, pensé que se me había escuchado. Porque acá lo silencié, por eso, para que se escuche mejor. Bueno, las mujeres de bajos ingresos tienen sobrecarga por las demandas de cuidado y protección que siguen pesando sobre ellas. Tienen que elegir trabajos más flexibles, de menos horas y ingresos, y por lo general son peor pagos. Por lo general son preocupaciones femeninas como si fueran la extensión de roles naturales. Por ejemplo, los cuidados, la enseñanza, la enfermería y la limpieza. Bueno, la que se incorporaran las mujeres al mercado del trabajo no implicó una mayor equidad en la distribución del trabajo doméstico. Y una encuesta muestra que el 60% del cuidado recae sobre las mujeres y en los hombres el 20%. También muestra que las mujeres acomodan el horario al cuidado de los niños, mientras que los hombres no. Bueno, y en resumen, pero las desigualdades en distintas dimensiones laborales todavía se presentan. Me están tocando timbre, por eso apago. Están las desigualdades de ingreso, de empleos protegidos, de sacrificar carreras por el cuidado de los hijos, de horas de trabajo, domésticos, sumado al trabajo extradoméstico, y situaciones que afectan en particular a las mujeres más jóvenes. Bueno, muy bien. Acá es como una doble desigualdad, ¿no? De género incidida por una situación de clase también, ¿no? Bueno, muy bien, muy bien. Lo han, asegúrense de subirlo al aula virtual. Y bueno, vamos a pasar entonces al grupo 9 con respecto al texto de Sautu, que es un texto muy interesante, donde plantea toda una estructura social y económica conformada por diferentes clases sociales y cómo se produce esa consolidación de esa estructura vinculada a la movilización de determinadas clases, ¿no? Cómo eso está relacionado y cómo se cristaliza o se entra dentro de una lógica más dinámica, incidida por cuestiones de poder y de legitimidad. Cuando quieran, el grupo 9 compartir, y si pueden describir quién es Sautu, que es una investigadora muy importante,
tanto del área de esta conformación de estudio de la estructura social y económica como de la metodología, ¿no? Es una autora que es bisagra para pasar a la unidad 5. Bueno, profe, ¿ahí se ve la pantalla? Sí. A ver, ¿se ve como Bueno. presentación? Ahí. Ahí, perfecto. Bárbaro. Muevo esto. Grupo 9, entonces. Sí. Profe, tenemos un compañero, Agustín López, que está sin luz. Así que no se Perdón, puede poner. no te escuché. Agustín López, ¿qué? Está sin luz. Ah, ahí. Bueno. Arauz Melina, ¿está? Sí, soy yo. López Agustín, es... Me dijiste López Agustín es el que está sin luz, ¿no? Sí, sí, sí. Luguercho Maylin, no sé si se pronuncia así. Presente, profe. ¿Es Maylin? Maylin, con acento. Pesotano Juan. Presente, profe, acá estoy. Stark Sandro Genaro. Presente, profe. Terceros Selena. Presente, profe. Y Bergel Alfonso. Presente, profe. Hoy estoy sin camarita porque no sé, no me lo agarra el Zoom. Bueno, no hay problema. Bueno, cuando quieran comenzar, qué bueno los colores, los dibujos, ¿no? Bueno, voy a arrancar yo con la biografía de María Antonia Rustautu. Me pasás, Alfon, la diapo. Bueno, María Antonia Rustautu nació el 25 de febrero de 1932 en la ciudad de Buenos Aires. Estudió primeramente la carrera de Contadora Pública Nacional y luego hizo la licenciatura en Economía en la Universidad de Buenos Aires. También acreditó estudios en Sociología luego de estar graduada de estas carreras. En Londres obtuvo el doctorado en Economía con orientación en Sociología. Inició su formación en investigación bajo la dirección de Gino Germani, llegando a ser una investigadora especialista en sociología, metodología de la investigación, estudios sobre clase, educación y género en el Instituto de Investigaciones Sociales, que lleva el nombre de su mentor Gino Germani. También formó parte del gobierno, siendo subsecretaria de Industria y Comercio del Ministerio de Economía de la provincia de Buenos Aires en el año 1983. Desde el año 2005 es profesora emérita de la Universidad de Buenos Aires. Ahora vamos a hablar de este artículo que se llama Reproducción y cambio en la estructura de clase y forma parte de un proyecto de investigación de la UBA. La estructura de clase es una parte constitutiva de la sociedad. Es la columna vertebral de su estructura y de organización social. Sus investigaciones y las prácticas cotidianas de sus miembros están inmersas en las relaciones de clase. Según el concepto abarcador de estructura social de Gino Germani, la estructura está definida por las localizaciones en un todo de diversos conjuntos poblacionales de acuerdo a la pertenencia y a la posesión o no de determinados atributos. En este artículo, la estructura es conceptualizada como un sistema de relaciones entre actores con motivo de la producción económica, que serían básicamente relaciones de poder. Analíticamente, las estructuras sociales se caracterizan por las distribuciones de las partes o subconjuntos en relación a los atributos o rasgos que las definen
y por las relaciones que existen entre las partes y entre cada parte con el todo. En la investigación empírica, esta definición se aplica a la estructura de clase, cuyo rasgo definitorio es el poder y las relaciones sociales que se establecen a raíz de la producción económica. La estructura posee su lógica y entidad que proviene del sistema social en el cual se inserta y del que va a emerger su legitimidad social. Las clases sociales son construcciones colectivas, son la parte constitutiva de la estructura de clase y su existencia tiene consecuencias tanto sociales como individuales. Tanto la estructura de clase como las clases sociales son realidades histórico-sociales y no meros conjuntos humanos que estén estadísticamente definidos, sino que su existencia real la podemos observar en la capacidad de apropiación y distribución de los recursos económicos y de los privilegios sociales. Los miembros de las clases sociales se van a reconocer y diferenciar por los espacios que ocupan y también por las relaciones sociales que establecen entre sí y con miembros de otras clases sociales. Bueno, fíjense la cantidad de conceptos, antes de pasar a la otra diapo, que contiene este texto y cómo los va relacionando, ¿no? la autora. Fundamentalmente este concepto de estructura de clase como columna vertebral de la sociedad, ¿no? Una estructura de clase donde se encuentran las clases sociales, donde se establece una propia dinámica, que hay un concepto que atraviesa esta estructura de clase que tiene que ver con el poder. El poder ligado a la producción y distribución económica. Y cómo, además, en esta dinámica de producción y distribución, hay un concepto que está vinculado a la legitimación, que luego va a estar dentro del texto más vinculado a la cuestión de columna vertebral en cuanto consolidación de la parte que tiene que ver con las leyes, con el derecho, ¿no? En un momento también va a hablar de la herencia y demás. Pero bueno, la estructura de clase como columna vertebral, donde existen estas clases sociales y donde se va a producir la reproducción de esta estructura de clase, pero también con una cierta movilidad social, depende cómo estén cristalizadas estas relaciones sociales, ¿no? Pero bueno, muy bien estructurada esta diapositiva. Sí, si quieren continuar. Bueno, profe, yo voy a hablar sobre las orientaciones teórico-metodológicas, que, bueno, Sautu destaca dos grandes tradiciones. La primera, la investigación de la reproducción y transformación en la estructura de clase, que se enfoca en los procesos de consolidación, transformación del poder y de los de movilidad social y estructural. También incluye asimismo el estudio de los factores y procesos que dan del nivel de fluidez o el cierre de la estructura. Y un segundo estudio habla sobre el cambio y la reproducción material y cultural de las clases de las familias que la constituyen, sus patrones de comportamiento y modelos y orientaciones socioculturales, que este sería el de los estudios de la reproducción, cambio en las clases sociales. El primer estudio que mencioné, es decir, la investigación de la reproducción y transformación en la estructura de clase, se centra en el todo, la articulación y relaciones intraestructura, mientras que los estudios de reproducción, cambio en las clases sociales, se centran en el interior de las clases sociales que conforman esa estructura y las relaciones entre clases. En otras palabras, como que la investigación de la reproducción de las clases sociales se centra en las prácticas sociales y culturales que transfieren la existencia, el estilo de vida y la pertenencia cultural y las condiciones materiales entre generaciones. Ambos procesos están imbricados entre sí, uno sostiene, transforma al otro y viceversa.
También la autora dice como que dentro del sistema capitalista no puede haber un cambio de la lógica de poder que sustenta el sistema de dominación, subordinación. Por el contrario, si la estructura de clases cambia, es el resultado de cambios tecnológicos y económicos que han cambiado su base social y económica. Y en el texto da un ejemplo de la clase terrateniente a la burguesía industrial. Esa es mi parte. Claro, bueno, muy bien, Maylin. Fíjense que ella en realidad está describiendo una estructura de clase propia de un sistema capitalista, y acá en estas dos tradiciones que hablan de la reproducción y transformación de la estructura de clase como del cambio de las clases sociales, tiene que ver dentro de una estructura capitalista con estos conceptos centrales, ¿no? Que van a permitir cierta movilidad ascendente o descendente dentro de estas limitaciones, dentro de este aspecto estructural que ella está desarrollando. Bien. Bueno, me toca a mí. Como ya mencionamos, existen líneas teóricas metodológicas. Por un lado, se encuentran los estudios sobre la reproducción y transformación de la estructura de clase, los cuales poseen un carácter histórico y su contexto aplicativo se encuentra dentro del proceso de desarrollo económico, cambio institucional y cambio poblacional y social. Su investigación se basa principalmente en dos procesos claves sobre lo que asienta la reproducción. Estos son la concentración de poder económico y la corporativización creciente de la economía. Otros procesos que sustentan la estructura de clases y su reproducción son los monopolios de conocimiento experto, las reservas de mercado o monopolios de bienes y servicios. Estas son modalidades de dominación-subordinación que reproducen la desigualdad. El cambio de la estructura de la clase se ve reflejada por los procesos de movilidad, fluidez, cierre, los que se asientan sobre los procesos históricos dentro de los cuales tienen lugar la movilidad y movilidad de personas y familias. Estos son detonantes de nuevas formas de desigualdad. Por otro lado, están los estudios de la reproducción-cambio de las clases sociales. A diferencia del anterior, este posee un carácter en el cual se apoya sobre el análisis de comportamientos y modelos y el análisis de pautas psicosociales y culturales. Son estudios de las relaciones sociales dentro y entre clases. Su investigación se basa en la tradición de la reproducción de la composición y sobre las características propias de las clases sociales y de las relaciones de clase. Se divide en clase alta, el cual está articulado por el estudio del poder, clase media, que requiere de la movilización de recursos materiales y culturales, lo cual involucra comportamientos y orientaciones psicosociales y la construcción activa de pautas culturales. Según Blumer, hay que considerarla como una respuesta negociada a la propia posición estructural, teniendo en cuenta la noción weberiana de cierre social, es decir, el proceso mediante el cual los grupos sociales restringen el acceso de recursos y oportunidades a otros grupos. Después está la clase obrera, que se encuentra representada en los estudios culturales. Por su parte, la investigación sobre acceso y logro educacional también aborda este tema. En la reproducción de la desigualdad educativa, etapa necesaria para el acceso ocupacional, influyen circunstancias propias de los hogares de clase popular. Además, también influyen los factores estructurales asociados con el funcionamiento del sistema educativo y la percepción de oportunidades ocupacionales que les transmite el mercado de trabajo. Por último, el enfoque longitudinal de las trayectorias de clases, los cuales son procesos históricos definidos como fuerzas sociales colectivamente organizadas dentro de la estructura de clases en búsqueda de intereses de clases, es decir, relaciones sociales cooperativas dentro de la estructura de clases. Muy bien, está muy bien explicado. Me encanta esta forma de conformación de cuadro que deja establecido los contextos y diferentes nociones explicativas centrales de cada una de las dimensiones, ¿no? Tanto de la estructura social como de la clase, que a pesar de que la investigadora lo muestra por una cuestión más, digamos, didáctica, de modo diferencial, son cuestiones que se atañen mutuamente y pertenecen a una misma dinámica, ¿no? Lo de la estructura y lo de la clase social. Y fíjense acá cómo podemos atar dentro de las clases sociales y estos parámetros y comportamientos, modelos culturales y demás, la influencia de Bourdieu, ¿no? Acerca de los capitales sociales, culturales y demás, de cómo juegan en la conformación también de las clases sociales.
es un texto que también, por eso Bourdieu es un texto, es un autor que en definitiva tiene incidencia sobre numerosos textos. Sí. No sé a quién le toca. Eso era lo que le tocaba a Agustín. Sí. ¿Y quién lo lee? Sandro, está hablando, creo que ¿y no tenés se escucha? muteado el micrófono. Tenés el micrófono silenciado. Hola, profe. Ahí está. ¿Qué tal? Bien, voy a leer lo que, Sí. porque no estoy tan al tanto de lo que hizo. Temas que se superponen formando una trama en las interrelaciones. Los análisis teóricos con alto nivel de generalidad pueden alcanzar mejor cobertura que la investigación científica. Economía y familia, desigualdad en las clases sociales, cambios en la estructura y en las clases sociales. Las clases sociales son partes constituidas de las sociedades colectivamente creadas, recreadas y modificadas en un contexto histórico. Estas se reproducen y cambian. Los procesos claves que articulan a la sociedad son la relación física y simbólica. Sin estos se perjudicaría la relación entre los integrantes de la misma. Justo Agustín tenía para agregar unas cosas más que le iba a decir él, pero justamente como no tiene luz, se nos complicó. Está bien, pero bueno, esto es parte de lo que venimos diciendo, fundamentalmente con la consolidación de la noción de clase social, ¿no? Pero tiene que ver también con la articulación con la diapositiva anterior. Así que si quieren continuar. Bueno, ahora la parte que me toca a mí, que son los tres procesos subyacentes de la estructura social. Los tres procesos son la movilidad social, el poder o la cúpula de poder y el sistema normativo. La movilidad social es intra o intergeneracional, o sea, familias, personas, agentes sociales, cambio de transformación. Se refiere más en los cambios de ocupación, negocios, universidad, migraciones o cambio en la estructura económica. Y la cúpula del poder es el económico, social y político. Generalmente está basado en el poder económico, ya sean las personas que tienen mucha influencia, como empresas, agrupaciones, que tienen un poder en la estructura social. Y el sistema normativo, la cultura, o sea, los valores, la orientación social, lo que está en la sociedad, las normas, o sea, las leyes o convenciones que avalan ese poder económico, y después las ideologías, que son las creencias, ya sean religiosas o de otro tipo, las categorizaciones sociales, ya sean por etnia, por género, por condición migratoria también, y si no, las relaciones sociales, que se dan entre las clases, ya sea intra o inter. Y después hay otros cambios que afectan la estructura, que es significados y símbolos. En el texto, la autora da un ejemplo de los medios de comunicación que transmiten siempre lo bueno, lo mejor de las clases, ella no trata con otro nombre. Como que habla de las clases altas, siempre en los medios, que muestran siempre lo mejor. Y después está la educación. Ella dice que la educación es un componente importante que cambia la estructura social. La universidad, las escuelas, siempre ayudan a pasar de una estructura a otra. Bien, bueno, fíjense cómo aparece el tema de la movilidad social, pero también vinculada de alguna manera a estas cúpulas de poder, ¿no? Que estas cúpulas de poder están asentadas en esta dimensión económica, pero también en una dimensión social y política, ¿no? Y este sistema normativo, que es acá lo interesante, ya va a decir que el sistema normativo que está basado en la cuestión de
el derecho burgués, por llamarlo de alguna manera, son estas leyes y convenciones que se establecen a nivel normativo, pero inclusive para que se lleven adelante están vinculados con la ideología y con la legitimidad que le va a dar la población a esas normas determinadas. Porque fíjense que nosotros tenemos innumerables normas, pero eso no significa que protocolarmente se lleven a la práctica. Por ejemplo, incluso con nuevas leyes que se han puesto a disposición en este último tiempo, no significan que las leyes tengan un impacto directo dentro de la población. Por eso justamente nosotros estudiamos las leyes que se implementan, ¿no? Las leyes que surgen y son aprobadas y demás, y cómo la población luego las lleva adelante, si las toma o no las toma. Es un poco hablar sobre los determinados protocolos que se instauran, por ejemplo, dentro del mundo educativo, tanto primario y secundario, y cómo esos protocolos se llevan adelante. Por eso, no todo debe quedar dentro del orden de lo normativo, de lo instituido, sino de la práctica, que muchas veces hay una gran diferenciación, ¿no? Entonces, este sistema normativo tiene esta dimensión cultural, tiene las normas y tiene las ideologías correspondientes y el concepto de legitimidad de la población con respecto a esto, ¿no? Que va a ser muy importante en cuanto a esta conformación de estructura de clases. Y aparte, sobre la cúpula de poder, a mí lo que me viene a la mente ahora es el tema de las vacunas, ¿viste? Porque es un monopolio que maneja las patentes, entonces como que siempre los países que tienen un mayor desarrollo son los que se están vacunando anteriormente, tienen más privilegio en conseguir vacunas, y los otros que son más subdesarrollados es como que le están costando un poco más. Y ahí se nota esa parte de la cúpula de poder, más que nada el económico. Exactamente. O sea que siempre lo económico y el poder que concomitante a lo económico va a marcar un conjunto de prácticas, ¿no? Entonces, este ejemplo que vos traes con respecto a las vacunas, y sí, vos fíjate, los países desarrollados son los que justamente van a tener mayor acceso y siempre los que están, bueno, repercute de modo diferente, ¿no? A pesar de que se quiera comprender que las cosas tienen otra dinámica. En definitiva, la concentración económica siempre lo que está marcando es una incidencia de mucho poder en las diferentes prácticas que se puedan llevar adelante. Bueno. Bueno, acá en esta parte del texto, Sauto dice que hay 4 grandes procesos que subyacen al cambio en la estructura de clase. El primero es el estilo de vida de las clases sociales. Acá lo que denomina como estilos de vida son comportamientos, modelos culturales y orientaciones psicosociales que dan lugar a relaciones sociales que afectan las actividades sociales, económicas y políticas de la familia. O sea, dice que el estilo de vida involucra relaciones sociales que conforman conjuntos que se entrecruzan. Y además nombra 4 mecanismos que vehiculizan la reproducción social dentro del hogar y se filtran en los grupos y en las clases sociales. El primero es el entrenamiento en habilidades cognitivas y lingüísticas. Después habla sobre transmisión de gustos y esquemas culturales interpretativos. Tercero, la inserción en redes sociales de parentesco y amistad. Y cuarto, la herencia de bienes materiales y privilegios. O sea, es básicamente lo que veníamos diciendo en las figuras anteriores. El nivel educativo, el poder económico, el estatus que tiene cada círculo social sería. Y por ejemplo acá, en esta parte, se da el ejemplo del casamiento como una forma de que estos círculos sociales se mezclan dependiendo del poder económico de cada familia, ¿no? Bueno, claro. Bueno, esto del estilo de vida y todo lo que tiene que ver con este entrenamiento de habilidades cognitivas y lingüísticas, la transmisión de gustos, de formas de hacer, pensar y sentir, la inserción esto de redes sociales, justamente de amistad y demás, tiene que ver con el concepto de hábitus de Bourdieu, ¿no? Donde
Bourdieu va a decir, ¿qué es el hábitus? Es la incorporación de gustos y esquemas culturales que nosotros vamos asimilando de acuerdo a la red social de parentesco y amistad que tengamos, ¿no? Esto del estilo de vida es esa incorporación, el hábitus en cuanto a asimilación de todo esto, que está en correspondencia con nuestra clase social, ¿no? Claro. Bueno, sigo. Después habla sobre relaciones entre fracciones de clase adyacente. Acá dice que los círculos de poder como los círculos de clase están formados por varias fracciones adyacentes. Dice que pueden existir superposiciones o similitudes en los estilos de vida, pero las relaciones sociales de producción o las probabilidades de apropiación y goce de recursos y privilegios en el mercado sostienen la brecha que diferencia las clases sociales. Y acá da el ejemplo de propietarios o gerentes de empresas medianas. O sea, porque ahí el individuo está como en una situación de poder o autoridad o defiende los intereses de la empresa, por ejemplo, de la que no es dueño, con sus propios intereses, que es simplemente un empleado. Y después habla sobre prestigios prestados o adosados por las relaciones cercanas de dominación y subordinación. Dice que es un fenómeno que puede cruzar a todas las clases sociales y que se haya instalado en el plano de los intereses económicos y sociales compartidos. Bueno, y acá da el ejemplo de empleados, por ejemplo, que venden bienes de lujo a otra clase social que ellos jamás podrán adquirir, ¿no? Y dice que su destino personal está atado a la suerte de aquellos quienes sirven o proveen de bien. O sea, es básicamente eso. Nunca van a poder acceder a los bienes que están vendiendo. Por ejemplo. Bueno, y después, el último es la socialización en la resignación, el fatalismo y la obediencia. Dice que entre miembros de clases sociales se establecen relaciones que glosan las relaciones de dominación y distancia social que caracteriza a la estructura de clase y que se muestra en los diferentes estilos de vida que las hacen visibles. Dice, las relaciones de dominación y distancia social que se manifiestan en la diferencia e inclusive en actitudes y comportamientos de subordinación contribuyen al mantenimiento y reproducción de las relaciones de clase porque ellas forman parte de los procesos de legitimación de la estructura de clase. Bueno, básicamente, por ejemplo, creo que acá el texto da el ejemplo del mayordomo, que dice que va a defender el honor de los que ellos sirven más que el propio. O sea, y ahí te das cuenta de lo que es el tema de la obediencia y la resignación frente a otro, sería grupo social de mayor estatus y poder. Bueno, eso básicamente. Claro. Y la socialización en la resignación y la obediencia tiene que ver con la disciplina, ¿no? Que muchas veces ese disciplinamiento también viene de las instituciones vinculadas a lo educativo. El tener una conducta sumamente disciplinada y muchas veces temerosa con respecto a la dinámica, ¿no? de lo educativo. Pero bien, muy bien. Bueno, profe, en esta última filmina, hasta el momento acá se habló sobre los temas relacionados con la producción y el cambio de clases sociales a través de los procesos históricos de desarrollo económico y los cambios culturales. Pero ahora en este último apartado, y a modo de conclusión, la autora lo que busca es dar respuesta a cómo y por qué tienen lugar las relaciones sociales y cuáles son las interacciones e influencias entre los agentes, instituciones y entidades pertenecientes a estos grupos. Bueno, para esto Sautu expone en su obra 3 puntos que buscan dar explicaciones a esto. Primero nos habla de lo que son las definiciones básicas, y aquí nos pone la estructura de clase y los sistemas sociales, en donde la estructura de clase es parte del sistema social, su producción y cambios se explican por medio de los procesos macrosociales históricos. Y para el caso de las clases sociales, las cuales constituyen la estructura, se definen por las relaciones sociales que se forman para dar lugar a la producción económica, y con esto nos dice que hay relaciones de poder o ausencia de esto.
Esta relación de poder es la capacidad jurídicamente de apropiación de los recursos materiales o simbólicos. Bueno, luego Sautu, en el segundo Juan, punto... discúlpame Sí. un segundito, está muy bien lo que pones ahí en la estructura de clase como parte de este sistema social, en la organización de esta estructura también estas instituciones, ¿no? Que son las que reproducen esta estructura de clase. Eso es muy importante, lo institucional, dentro del proceso. Bien, bien. Bueno, en el segundo punto, que es la reproducción y el cambio en la estructura de clase, esta reproducción y cambio tiene lugar a través de los procesos de movilidad, fluidez y cierre. Esto se explica por los procesos de desarrollo económico, social y por la sumatoria de los comportamientos individuales. Después en los cambios de la base de poder económico se evidencia la transformación de las cúpulas de poder. Y aquí podemos hablar de concentración del poder económico para el caso de la corporativización y financiarización, o bien podemos hablar también de mecanismos de apropiación de recursos materiales y simbólicos para el caso, por ejemplo, del otorgamiento de los privilegios. Y bueno, y después en el último punto habla también de la producción y cambios, pero en este caso de las clases sociales. Bien. Y acá nos dice que esto tiene lugar a través de la permanencia y transformación tanto de los estilos de vida como de las relaciones sociales. Y nos dice también que la principal fuente de cambio es el cambio económico-social o institucional de la misma estructura de clase y de las condiciones básicas de existencia de estas clases sociales. También en este punto, Sautu dice que entre las clases sociales se pueden ver procesos que dan validez y perpetúan las relaciones entre estas clases. Y en estos tres puntos, en primer lugar nos habla del comportamiento e ideologías de aquellas clases que están cercanas al poder, y después también nos dice en el segundo proceso sería que nos habla de la identificación con los intereses de clases de aquellos individuos que están directamente relacionados e interactúan, en este caso con miembros de los círculos de poder. Y por último, habla de las relaciones entre clases. Y acá lo que la autora nos habla es, nos expone, es la demanda de respeto que hay por parte de las clases altas, y que esta muchas veces puede ser dada por las otras clases o muchas veces no. Bien, y a modo de conclusión final, la autora habla de que la estructura y las clases sociales son dos maneras de mirar el proceso. Tanto puede ser del todo o de las partes. Y bueno, siendo el todo la suma de las partes. Muy bien, Juan. Claro, ella hace una diferenciación como recurso didáctico, pero en definitiva la estructura de clase y esa conformación de las clases en cuanto a su movilidad y fluidez es parte del mismo proceso, ¿no? Entonces va a decir, bueno, esta estructura de clases tiene una conformación de columna vertebral, está configurada de determinada manera dentro de un sistema propio dentro del capitalismo. Y juegan otros factores que van más allá de la concentración económica y demás, que tiene que ver con la legitimidad, lo normativo, la aceptación por parte de las distintas clases sociales, como decías vos, de esta, digamos, de esta valoración hacia las clases altas que siempre sucede, ¿no? Y creo que en el fondo está también esta gran pregunta de, en todo este proceso de movilidad, fluidez y cierre, que cómo puede ser que tanta población esté tan en desigualdad de condiciones con otra clase social que son pocos y tienen tantos. Entonces, todo esto va más allá del proceso de concentración económica, sino de toda una estructura simbólica que hace que esta situación se conserve de esta determinada manera, ¿no? Bueno, es una propuesta de una autora que
que tiene un gran recorrido, ¿no? Habría que pensarlo. Bueno, hasta acá. Hasta acá, profe, sí. Perfecto. Súbanlo al aula, recuerden que eso es fundamental, que yo después los reviso y demás. También va como calificación grupal. Bueno, son 11:30. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos con el otro grupo? ¿Empezamos con Castel o lo dejamos para el martes? ¿Qué dice? Profe, el martes es feriado. ¿Este? Ah, no, es verdad, es el otro, me confundí. Claro, el Me otro. adelanté, sí. No sé, ¿quieren empezar y hacemos una parte, aunque sea, tal vez hasta lo finalicen? Dale, sí, profe, Sí, profe, empezamos y mejor. si no llegamos, igual, o sea, vamos a llegar, creo. Media hora es bastante. Perfecto, buenísimo. Profe, ¿me puede decir si se está viendo el...? Ahí dice que ha empezado la función de compartir. Ahí está, sí. Entonces, a ver, grupo 4. Ahí dice cargando. Ahí se ve. González Solange. Solange. Profe, hay un chico que creo que dejó. Sí, Bueno. Lautaro Oliva. Bueno, ahora lo anoto. Solange está, ¿no? Porque no la veo. ¿O sí? Sí, si no me equivoco, sí. Iba a conectarle al celular porque no tenía sonidos desde la computadora, creo. Capaz está intentando entrar. Bueno. Alexis Leonardo. Estoy acá, pero estoy sin cámara, profe. Bueno. Mil disculpas. Paulina Calderón. Sí, acá. Milagros Tony. Sí, profe, estoy acá. Lo único que no tengo cámara, pues me va cada rato, y bueno, por las dudas. Bueno, no será porque están despeinados, ¿no? No. Carolina Trochi. Lautaro es el que dejó la materia. Sí. Sí, dejó la carrera en realidad. Dejó la carrera, creo. A la miércoles. Sí, la dejó. Facundo Vialey. Bueno. Están todos, ¿no? Sí. ¿Empezamos nomás? Sí. Bueno. Perdón, profe, presente. Recién volví a buscar el celular. Sí, usa el celular del micrófono. Sí, bárbaro. Bueno. Bueno, nosotros tenemos que hablar de Castel, la sociología y la respuesta a la demanda social, la trampa de la exclusión y el trabajo y la utilidad social. Bueno, Robert Castel, nacido el 1 de agosto de 1933 y murió el 13 de marzo de 2013. Fue un sociólogo francés que estudió filosofía, en la cual terminó sus estudios en 1959. Fue asistente de filosofía en la Facultad de Letras de la Universidad de Lille hasta 1967, año en el cual se trasladó a la Universidad de Sorbona. Puede ser así, ¿no es cierto? Sí. En esos años conoce a Bourdieu y comienza su trabajo con él, abandonando la filosofía por la sociología. Después del 68, enseñó sociología en la Universidad de Vincennes. En los años 70 y principios de los 80,
interesó por el psicoanálisis, la psiquiatría y el tratamiento de la enfermedad mental. Sus investigaciones desembocan en una tesis de Estado, defendida en 1980. En esa época fundó junto a otros sociólogos el grupo de análisis de lo social y la sociabilidad. GRASS, no sé, creo que vendría a ser la abreviación, si no me equivoco, GRASS, no sé si está bien. En los años 80 y 90 se interesó por cuestiones relativas a las transformaciones del trabajo, el empleo, la intervención social y las políticas sociales. Las obras de Castel analizan la constitución histórica de la sociedad salarial y su posterior disgregación desde principios de los años 70, así como las consecuencias de estas últimas para los individuos y las relaciones sociales, la exclusión social, la vulnerabilidad y la fragilización creciente. Hasta 1999 dirigió el estudio de los movimientos sociales. Y bueno, y ahí cito algunas obras de Robert Castel que, por ejemplo, son El orden psiquiátrico, La sociedad psiquiátrica avanzada, La gestión de los riesgos, La discriminación negativa y el ascenso de las incertidumbres. Sí, es un autor muy reconocido y tiene muchas obras muy interesantes. Como es profesora, yo lo que estaba viendo, o sea, cuando leí, que le había comentado también a la otra profesora, puede ser, yo no entendí si él estudió o dio clases después en una de las facultades de las universidades más importantes de París, ¿no es cierto? Sí, 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 sí. Sí, es una eminencia. Así que sí, sí. Bueno, la demanda social no solo se ve en la expresión de los que tienen el poder de decirlo, sino también a los que sufren y no comprenden la raíz del problema que tienen, digamos. El sociólogo es quien intenta comprender y dar a conocer un problema, o sea, no es quien lo soluciona, digamos. Da como una orientación. Bueno, defiende la proposición de que todo trabajo sociológico digno de ese nombre es una tentativa de respuesta a una demanda social, digamos. El puritanismo sociológico tiene a sobreestimar la incompetencia o la mala fe de los medios al reconstruir las informaciones que los sociólogos transmiten, que esto, bueno, se ve actualmente también como que no todo es verdadero, digamos, lo que se transmite. Bueno, el sociólogo debe rendir cuentas al conjunto de sus ciudadanos y no solamente a sus instituciones oficiales de control y grupos de pares. Bueno, la demanda social es la que la sociedad, dirige a la sociología y es trabajo de la sociología responder a ella, digamos. Bueno, las investigaciones que no estén marcadas por esta demanda social no deben ser calificadas como investigaciones sociológicas, digamos. La demanda social no es solamente la expresión de los grupos dominantes, sino que también está en el sufrimiento de los que padecen ese problema, sin comprender el por qué las cosas no marchan bien o como lo esperaban. Es necesario saber leer a través de revueltas silenciosas y del desconcierto de aquellos que están condenados a vivir como les toca, digamos, de lo que el destino les depara. Bueno, la demanda social es en la perspectiva ampliada, aparece como la zona fértil de cuestionamiento que alimenta la sociología, desde dónde se debe partir y a dónde se debe volver. Bueno, eso es la demanda social. Bueno, fíjense, acá hay una gran controversia, porque generalmente los sociólogos trabajamos vinculados a instituciones, que pueden ser de índole privado como público, y es desde allí donde parten las diferentes demandas para establecer distintas investigaciones. Y justamente esas personas que están estigmatizadas dentro del mundo de la pobreza y de la exclusión, muchas veces son el resultado de determinados procesos sociales donde los dueños de esos lugares en lo privado, que son gente
gran capital, este, y determinadas dinámicas sociales, económicas y demás, hacen que de alguna manera esa pobreza también exista y siga cristalizada de esa manera. Entonces, está buenísimo cuando aparecen demandas sociales que vienen de los grupos realmente desfavorecidos y se puede estudiar objetivamente. Es como pasa con el periodismo independiente y el periodismo que en definitiva trabaja para determinadas empresas, ¿no? Como hay una línea editorial. Bueno, muchas veces dentro de los estudios también suceden esas cosas. Entonces es interesante tratar de estudiarlo lo más ampliamente posible, objetivamente posible, pero lamentablemente muchas veces existen ciertos ejes que marcan ciertas contradicciones. Sí. Sí, no sé quién continúa. Sí, continúo yo. Bueno, la sociología crítica rechaza la representación unidimensional, meramente empirista de la realidad, según la cual solo existiría lo que se puede observar en primer plano. Permite ver la realidad social, pero no los conflictos. No permite ver las dos lecturas de intereses de quienes participan en un conflicto. Ay, me equivoqué. No permite ver las dos lecturas de intereses de quienes participan en un conflicto. Así el punto adoptado por las ideologías dominantes puede ser provechoso para el estudio sociológico. La realidad social está detrás de lo que se percibe con los sentidos. Es lo que se debe indagar más allá. En rechazo de la idea de objetividad absoluta, solo hay un discurso descriptivo de la realidad. Solo hay un discurso descriptivo de la realidad, que se debe admitir que existen diversos puntos de vista de la misma, sin por eso justificar que cualquier punto de vista meramente empleado, un único conjunto, perdón. Sin por eso justificar cualquier punto de vista meramente empleando un único conjunto de razones, ni un único discurso sobre esta realidad, sino que pueden ser muy diversos. Así que según Castell, podríamos concebir a la sociología no como un discurso único o total sobre la sociedad, sino como un conjunto de ideas para explicar las diferentes configuraciones problemáticas o demandas sociales que coexisten hoy en día con nuestra sociedad. Sí, muy bien. O sea, no como una respuesta única, como una respuesta impuesta, como una respuesta donde no haya posibilidad de dialogar, sino con ese conjunto, con esa configuración de situaciones problemáticas, ¿no? Donde realmente en la pluralidad se puede dar respuestas y exponer una cuestión de mayor amplitud. Bueno, yo voy a hablar de la definición de exclusión según Castell, que él la define como un concepto al cual se recurre a falta de otro más preciso para dar a conocer todas las variedades de la miseria en el mundo. La cuestión de exclusión deviene la de cuestión social y son todas aquellas formas en las cuales las personas están por fuera de los grupos donde no los incluyen. Y el objetivo del autor, al caracterizar a la exclusión, es que él pensaba que se le estaba dando un significado erróneo. Entonces hizo esto para que sea el significado correcto. La exclusión social no menciona una situación, sino un proceso en el que los individuos van perdiendo el sentido de pertenencia a la sociedad a medida que aumenta su vulnerabilidad. Se sienten como, o sea, los excluyen. Basándose en todo esto, Castell no habla de exclusión, sino que habla de una desafiliación, que es un concepto que transmite la idea de trayectoria, de procesos, de personas que se desenganchan y caen. Los procesos actuales de desafiliación tienen origen en la nueva organización del trabajo asalariado, y así la exclusión estaría estructurada en base a dos ejes fundamentales, que el primero es la inserción ocupacional y el segundo son las relaciones sociales, que serían como la familia y la comunidad. Bueno, esto es central, Paulina. Muy bien. Sí. Este concepto de exclusión que no se le encuentra como una
digamos, un concepto que sea bien determinado, sino que tiene que ver justamente con una incidencia procesual, es un proceso, es una desafiliación de determinados grupos que van perdiendo, que se van haciendo cada vez más vulnerables. Por eso este concepto de exclusión es como de alguna manera, no solamente se piensa en los grupos que están dentro de la pobreza y demás. Esto lo podemos enlazar con la nueva pobreza que habla tanto Kessler como Di Virgilio, ¿no? Como esos grupos que se van corriendo. Esas cuestiones que tienen que ver con una cuestión estructural, como dice Sautu, o con determinadas políticas que van incidiendo y van tomando y van corriendo a los grupos que van siendo cada vez más vulnerables. Esto también está en relación con el texto de Bauman, con respecto a las nuevas incertidumbres, a lo que tiene que ver con la falta de materialidad y de respuestas hacia el futuro, y de vivir en una permanente incertidumbre con ese halo de inseguridad sobre nuestras cabezas, que también hace que nos disciplinemos de determinada manera. Ven cómo se van enlazando los distintos textos, pero este tratamiento de la exclusión, no como algo concreto, sino como una cuestión procesual y de desafiliación de los sujetos, ¿no?, a la sociedad. Sí. Sí, sí. Esta no sé a quién le toca. Sí, a Alexis, pero creo que está silenciado. Esta no. Ah, ¿no? Esta no me toca a mí. No. No, no sé, entonces. Me toca la que viene. A mí me toca la que viene, por eso. Ahí está, ahora sí. Y esa la dejan Yo voy a así. hablar del uso de la contextualización. ¿No debe ser de Caro? Esta sí es mía. Pero, La perdón, anterior no tengo ni idea. Carolina. Sí, Carolina es la que no está. creo que es de Caro. Bueno, la pueden leer aunque sea para que no Sí, quede. yo la leo si querés. Bueno. Bueno, el sociólogo debe dar una buena construcción, ¿dónde está para la cámara? De construcción del objeto, publicarlo y que el Estado precisamente pueda tomar medidas en el caso. Las medidas serían intervenir en los factores de regulación salarial, en el corazón de los procesos de producción y del reparto de riquezas. Otra medida es, para los usos del término, revisar las condiciones del empleo legítimo de la exclusión. Otra medida es las políticas sociales de prevención, no solamente de reparación. Y la última sería las políticas sostenibles en el tiempo. Está bien, muy bien. Todo vinculado a las políticas como para remediar esa situación. Claro. Ahora sigo yo. Yo voy a hablar sobre la contextualización del uso de este término de exclusión, donde Castel lo usa en las campañas presidenciales de Francia, en todos los partidos políticos sin diferenciar ninguno, donde él dice que se debe tener una manera más adecuada. ¿Viene? Ahí se corta un poquito. Ya terminé, Facu. Sí. Y después, lo que también voy a hablar es sobre las dos razones para desconfiar de la exclusión, las cuales Castel dice que son, la primera es la variedad de sus usos, que uno de los ejemplos que da es que exclusión sobre una persona que trabaja y fue socializado por el trabajo, y el otro que nunca fue un trabajador, digamos, regular o en blanco. Lo que pasa cuando uno es excluido, a uno le pasa la depresión y otro, por lo que él dice, la delincuencia. Lo que pasa es que ninguno de los dos tiene la misma idea de vida. Y la segunda razón es que la exclusión es el resultado. Yo ya estoy. Como el resultado de diferentes trayectorias, ¿no? Sí.
Bueno, después hay una delgada línea con la discriminación positiva y la discriminación negativa, que la discriminación positiva son las tentativas para compensar las desventajas que sufren algunas categorías sociales en materia de acceso de trabajo, vivienda y cultura. Son políticas que apelan a resolver situaciones determinadas. La discriminación negativa son situaciones de exclusión, única finalidad es denigrar y perjudicar a otra persona, generalmente sea entre grupos o clases sociales entre sí. Claro, y acá qué pasa en función con determinadas políticas, ¿no? La discriminación positiva es como ustedes pusieron, apela a resolver determinadas situaciones, entonces, en definitiva, lo que hace es localizar determinados grupos que necesitan asistencia. Ahora, muchas veces esa discriminación positiva se termina transformando en discriminación negativa, cuando esos grupos que son apoyados por un determinado tiempo, por determinadas políticas, se extienden en el tiempo y no hacen que esos grupos se incluyan dentro del mundo laboral, ¿no? Como que esa ayuda hace que no puedan subirse al mundo laboral y queden excluidos eternamente. Claro. Sí. Listo, Facu, ya estoy yo. No sé quién sigue ahí después de eso. Me tocaba leer a mí, supongo. Sí. A la última, bueno, Sí. la propuesta para atender los riesgos de exclusión, según el autor, para atender los riesgos de la exclusión son, en primer lugar, no llamar deliberadamente exclusión a cualquier disfunción social, pero sí distinguir cuidadosamente los procesos de exclusión del conjunto de componentes que constituyen hoy la cuestión social en su globalidad. Y en segundo lugar, al tratarse sobre la intervención de las poblaciones más vulnerables, hay que esforzarse porque las medidas de discriminación positiva no se degraden en estatus de excepción. En tercer lugar, tenemos que acordarnos que la lucha de la exclusión se lleva a cabo también y sobre todo bajo la modalidad preventiva. Muy bien, cuando ya localizamos esos grupos vulnerables, tratar de fomentar políticas de modo preventivo para que realmente no devengan en grupos desafiliados, por no llamarlos excluidos, ¿no? Muy bien. Listo, profe. O sea, esto eran cosas que esta y la filmina anterior eran cosas que le tocaba a Lautaro. Nada, como las dejó, lo tuvimos que leer. Bueno, fíjense que lo que falta en el texto es cuando él va conformando el concepto de exclusión vinculado a procesos históricos que tuvo que ver con La forma de exclusión sería. Claro, serían las formas de exclusión. Que eran, bueno, la eliminación total, los espacios separados de la comunidad, o la gente que está en la sociedad, pero no ocupa tanto lugar, como que se le da ese lugar distinto en la sociedad, digamos, como que le da lugar, como por ejemplo una persona con discapacidad. Muy bien. Y eso nos lo había dicho la profe. Sí, bueno, vamos a hacer así. La próxima yo retomo estos conceptos que faltan y pasamos a Bourdieu. Así, porque justamente el concepto de exclusión y la conformación que hace Castell de ese concepto es central para después tomar la segunda parte de la materia. Así que eso yo se los explico la próxima, lo voy a anotar. Dale, genial. Y entonces quedaría solo el grupo de Bourdieu, que era el grupo 5, ¿no? Y si tenemos tiempo, les empiezo a explicar acerca del trabajo y de cómo vamos a hacer para la segunda parte de la materia. Esto el martes. Y el viernes, bueno, ahí hacemos el repaso. Bueno, ¿hasta acá alguna pregunta? No, nada. No, profe.
Bueno, vayan estudiando, no se dejen todo para lo último, vieron que hay bastante para leer. Así que... Profe,